Ok, hermanos, bueno, vámonos al capítulo 3 de Génesis. Ok, ¿lo tienen listo? Salud. Ok, vamos a hacer... Entra polvo y allá en la puerta, mejor la cerramos o qué, o así está bien. Como quieran. ¿Cierto? Sí, igual. Ok, entonces dice el capítulo 3 de Génesis. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mente de la mujer. Acuérdense, Efesios 6:16 dice que en la mente vienen los dardos del enemigo. ¿Efesios qué? 6:16. Oh, Efesios. Dice, con lo cual tenemos que, dice, batallar los dardos que nos lanza el enemigo es a la mente. Dice a la mujer, dice, ¿cómo con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto, de todo árbol del huerto? Le hace la pregunta la serpiente. Y ahí es lo que yo comúnmente les digo. La mujer no podía ser tan tonta o pensar que es tonta sin que se hubiera dado cuenta que la serpiente al hablar había algo raro. Porque acuérdense una cosa, que Adán, en compañía de la mujer, Adán era el que decidía cómo ponerle nombre a los animales. Lógicamente la mujer tenía que estar a un lado de él. Entonces, si la serpiente le hubiera hablado con voz audible, lógicamente la mujer hubiera dicho, hay algo raro, ¿cierto? Sí. Entonces, el dardo, como dice Efesios 6:16, se lo tiró a la mente. Y el problema de la mujer fue que la mujer se prestó a la plática. Sí. Ese es el otro punto. Dice el versículo 2, y dice a la mujer, con que Dios ha dicho, en hebreo dice, ¿dijo realmente Elohim eso? O sea, como que le mete la duda, ¿y qué tal si Dios dijo otra cosa y no lo entendieron? ¿Me entiendes? Acuérdense que el diablo siempre trata de hacer eso. Cuando tentó a Jesús, hizo exactamente lo mismo. Dice, la Biblia dice esto, pero ¿realmente lo dice de ti? Entonces Jesús tomaba la palabra y la decía correctamente y la citaba, por eso él no cayó en la trampa del diablo. Pero el diablo mismo va a venir a usar las mismas palabras que nos dice Dios para tratarnos de hacer caer. Versículo 2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Fíjate una cosa, aquí hay otra... Ya es una orden, pero más ampliada o partida en dos. Dice, ni comeréis, pero ni siquiera lo vas a tocar. Entonces, probablemente ese fue el punto que usó la serpiente para atacar a la mujer. ¿Ves? Dice, te dijo que no lo comas, pero también te dijo que no lo toques. Dice, entonces, a lo mejor sí lo puedes tocar, nomás no lo comas. O sea, es un juego de palabras que él pudo haber usado para hacerla caer, ¿me entiendes? Dice en el 4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok, aquí él toma unas palabras que Dios nunca dijo. Y acuérdense una cosa bien interesante, que el diablo siempre te va a venir a decir lo mismo. Te va a venir a poner en duda lo que Dios te dijo. Una de las cosas que Dios tiene, Dios no necesita mucha palabra. Dios te dice, esto lo quiero así y esto lo quiero así, punto. A veces nosotros los seres humanos, pero ¿y qué tal si Dios te quiso decir esto? Entonces nosotros tratamos de razonar pensando cómo es que Dios lo quiso decir, pero Dios, si ustedes se dan cuenta, Dios es tan específico que te dice las cosas claras y con pocas palabras. ¿Ven? Desgraciadamente nosotros los seres humanos siempre tratamos de acomodar las cosas a como queremos oírlas o a como queremos haberlas escuchado. Y ese es el problema, que es donde le prestamos la mente al diablo. ¿Entienden? Ahora, dijo la serpiente, dice, sino Dios sabe que el día que ustedes coman, dice, van a ser como él, van a saber el bien y el mal. O sea, le está diciendo una verdad. Le está diciendo una verdad el diablo, pero no era de la forma que Dios quería que lo supieran. Ahora, acuérdense que Dios hizo al hombre para vivir eternamente, el hombre y la mujer. O sea, el hombre no estaba para morir. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Dios el único mandamiento que le dio al hombre es, no vas a comer de ese árbol. Era un solo mandamiento.
¿Qué pasó cuando Adán cayó? Que después de ese mandamiento le dio 613 más. O sea, ya no era tan fácil, ¿me entiendes? Pero ese es el problema. Ese es el problema que muchas veces nosotros los seres humanos, cuando tratamos de ayudarle a Dios, así complicamos las cosas, ¿me entiendes? Bueno, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Primera de Juan 2:16. ¿Quién busca? Busca Primera de Juan 2:16, Flor. A ver qué dice. Dice aquí, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Primera de Juan, ¿qué? 3. 2:16, ¿qué dice? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Se dan cuenta de lo que hizo el diablo en la mente de la mujer? Una vez que capta su atención, le empieza a poner todo eso que acaba de decir. Primera de Juan 2:16, el deseo, todo eso. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el único deseo que tenía que tener el hombre y la mujer era obedecer a Dios. No tenía que ver nada que ver con los ojos, ni con el corazón, ni nada. Simplemente obedecer. Pero precisamente ese es el pecado. Por ejemplo, él por eso vio la mujer que era bueno. ¿Y cómo sabía que era bueno? Porque se lo dijo la serpiente. Dice que era agradable a los ojos. ¿No se han dado cuenta que una mujer enamorada o un hombre enamorado ve más de lo que debe ver? ¿Entiendes? Ven un charco y ya se les imagina un corazón atravesado por una flecha con iniciales. Sí, mamá, nomás le dice mi alma, ya quiere en su casa. Ándale, sí. Entonces el diablo siempre, el deseo humano te va a poner más cosas de las que en realidad son. Ahora dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. El 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En hebreo le llaman taparrabo. O sea, puede haber sido un delantal atrás y adelante, ¿no? Pongámoslo así. Pero aquí entra otra cosa que, por ejemplo, se llama Armando Alducín. Ese hermano dice que fueron higos los que comieron. El hijo del bien y del mal era higo. Porque dice, ¿cómo es posible que después de que comen se cae la venda de sus ojos y luego agarran las hojas y se hacen delantales? Entonces era de higo. La Biblia no dice que era higo ni dice que era manzana. Comúnmente a los hombres que tenemos esto, que es la manzana de Adán. Esos son puros cuentos. Pero en realidad no se sabe qué fruto era. Se le atascó aquí. Ajá. Que es la que se comió Adán, se la Sí. Ajá. Pero esos son cuentos. Ni podemos decir que era higuera, porque como dijo la hermana Magdalena en el estudio pasado, la higuera es una planta, no es un árbol. Entonces es como les voy a decir, hay cosas que nosotros podemos deducir, pero no las podemos afirmar 100%. ¿Entiendes? Entonces, ahora aquí dice en el versículo 6, dice, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En ese versículo no dice que comió luego, ni que dice cuánto tiempo pasó desde que ella comió hasta que vino y le dio el marido. O sea, es especular la cantidad de tiempo, no se puede deducir. Dijo el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día, o sea, a la hora de la brisa de la tarde. Y el hombre y su mujer, aquí, cuando la Biblia habla de la mujer de Adán, en hebreo siempre se refiere a esposa. Porque si dices tú, la mujer puede haber sido su concubina, su novia, ¿sí me entiendes? Siempre se refiere a esposa. Dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice, mas Jehová Dios le llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ok, los judíos que estudian a fondo esto, hay un salmo
donde dice que los árboles aplauden a Dios. O sea, tienen vida, pues. Que se mueven. Ajá, que ellos aplauden a Dios. Entonces dicen que lo que en realidad sucedió en el huerto del Edén es que cuando Dios bajó y empezó a buscar al hombre, Dios ya sabía que había pasado, lógico, ¿no? Entonces dice que los árboles murmuraban unos a otros. Mira, dice, ahí viene Dios. Dice, y el hombre se está escondiendo. Y empezaron, ya ver los chismes, ¿no? No, ves que se esconde porque comieron, porque pecaron. Entonces lo que pasó ahí es que Adán ya no escuchaba la voz de Dios como la escuchaba antes de caer. Porque ya el pecado ya había entrado, ya lo había separado. Entonces lo que él escuchaba era el murmullo de los árboles, el viento, porque dice en hebreo la brisa de la tarde, él escuchaba el murmullo del aire entre los árboles y era como lo estaban acusando, tú pecaste, tú pecaste. Y eso es realidad. Cuando uno comete un pecado, no necesitas que nadie te diga. Dios te está diciendo, tú pecaste, no te has arreglado. Ya, pecador, te vas a ir al infierno, no falta que digas sí o no. Pues ya viene consecuencias si cae uno en cuenta. No, sí, pero la mente ya te acusa. Sí. Tu espíritu mismo te está diciendo, tú pecaste, sí, tú pecaste. Entonces imagínate al hombre, de momento no escuchar a Dios y de repente empezar a oír el murmullo de la brisa en los árboles y que eso, tú pecaste, ya no lo estás oyendo. Entonces por eso Dios le dice, ¿dónde estás tú? Probablemente él dejó de escucharlo ya, como muchas veces nosotros nos toca. Ahora, claro, cuando pecamos, dice el 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso es lo que comúnmente hace el hombre. Siempre le echamos la culpa a los demás de lo que nos pasa. O porque no nos afirmamos, o porque ya no vamos a la iglesia, ¿cierto? 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Esa sí fue más clara y fue correcta. Me engañó. ¿Me entiendes? Pero aquí viene lo interesante. Dice el 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. En hebreo dice, más maldita serás que todo el ganado de cría y todas las bestias de la tierra. Será una maldición, la peor maldición que podía recibir un animal. Dice, sobre tu pecho andarás. Muchos dicen que probablemente la serpiente andaba medio cuerpo en el suelo y medio cuerpo arriba. Dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en hebreo quiere decir el tiempo que vivas. Ok, aquí hay un punto interesante. Dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida o el tiempo que vivas. ¿Cuándo va a ser desechado Satanás? ¿O cuándo va a ser destruido, si se puede decir? Va a ser destruido cuando sea echado al lago de fuego. Que ya va a estar ahí el falso profeta y el anticristo. Entonces aquí Dios le da una promesa también al diablo. Le dice, y polvo comerás todos los días de tu vida o el tiempo que vivirás. Ahora entienden por qué razón el diablo nos ataca a los seres humanos. Dios le está cumpliendo la promesa que le dio a él. Y polvo comerás. ¿De dónde viene el hombre? Del polvo. ¿De dónde viene la mujer? Del polvo. Del polvo. Entonces se cumple la promesa que le dio a la serpiente. Y polvo comerás. O sea, todos los días de tu vida vas a atacar al hombre. Ese es uno de los problemas que tuvimos nosotros también cuando Adán pecó. Que esto no simplemente con que haya pecado él, sino que nos pasó a arrastrar a todos nosotros. Ahora, nosotros podemos decir, qué tonto fue Adán, o qué tonta fue Eva, ¿cierto? Pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Acaso nosotros no hemos caído en pecados más chiquitos? O sea, ¿quién ha sido más tonto? ¿Ellos o nosotros? Ahora, la Biblia no dice cuánto tiempo duraron sin pecar. Esa es otra cosa que hay que entender. No dice que si fue un año, un día, un mes, una semana. Probablemente fueron años, no se sabe. ¿Me entiendes? Pero, o sea, no podemos decir fue al tercer día, a los 5 días. ¿Me entiendes? Sí, porque el diablo pudo haber planeado cómo caerle a ella. Sí. Primero lo que dicen los judíos es, primero el diablo tuvo que haber visto por dónde le podía llegar a Adán. Pero cuando se dio cuenta que Adán no podía, tuvo que estudiar a la mujer. Y si la mujer andaba con Adán y todo el tiempo andaba platicando y haciendo lo que Dios les mandó,
Tuvo que buscar un punto donde ellos estuvieran solos para poderle llegar. Volvemos otra vez al punto, el diablo es cochino para meterse. El diablo busca cualquier rendijita para meterse. Por eso Pablo dice, me parece que en Corintios dice que la mujer y el marido solo sepárense de común acuerdo, pero para orar. Pero de ahí tienen que estar unidos. No precisamente quiere decir físicamente. Lógicamente el hombre tiene que trabajar y la mujer tiene, pero tienen que estar unidos en mente, cuerpo y alma. Uno cuidándose del otro. El diablo te va a decir, ¿y qué tal si tu marido anda haciendo esto allá? No, mi marido anda trabajando. O, hey, tu mujer está allá. Sí. O sea, no dejar entrar a la mente eso. Si se van a separar, sepárense, pero para orar. Eso sí lo dice Pablo. Ahora aquí dice, polvo comerás todos los días de tu vida. Hasta la fecha, hasta que seamos levantados para el juicio del trono blanco al final del milenio que va a reinar Jesús en la tierra, el diablo va a ser echado al lago de fuego. Entonces el diablo está listo para seguir comiendo y seguir tomando control de venirnos a atacar a nosotros que somos polvo. Versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahí es la primera promesa del Mesías, de que iba a mandar a alguien especial que él iba a golpear a la serpiente. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Diana, busca Génesis 49, 16. Mami, tú busca Job 18, 9. Flor, busca Salmos 41, 9. Y tú, Felipe, busca Juan 13, 18. Juan 13, 18. Juan 13, 18. 13, 18. Juan, no, a ti te toca Salmos 41, 9. Digo, pero Felipe. Felipe, Juan 13, 18. Ok. La tuya es Job 18, 9. Ok, pero ¿ya está lista? Es 49, 16. 49, 16 y 17. Escuche bien lo que dice. Bueno, dice. Dan juzgará a su pueblo como a una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo. Ok, talones es lo mismo que calcañar. Entonces aquí y Dios... hace caer hacia atrás al jinete. Exactamente. Entonces Dan era un hijo de Job, de Jacob, uno de las 12 tribus. Pero Dan fue la primer tribu que se volvió a los ídolos. Fue la primera que cayó. Dan. Entonces se cree, por lo que dice más adelante lo que vamos a ver, se cree que Judas Iscariote descendía de la tribu de Dan, porque él fue el que hizo tropezar a Jesús para que fuera apresado. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué dice Job 18:9 más? 18, 19. 18:9. 18:9. Dice, lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. ¿Se dan cuenta lo que es? Lo que es el calcañar, o de dónde se atrapaba una persona. Dice que su cuerda estará lista para agarrar el calcañar. Ahora, ¿qué dice Salmos 41:9? 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esa era la profecía de Judas Iscariote cuando hizo caer a Jesús. Esa cita se nombra o se menciona cuando Jesús habla de que iba a ser caído por un amigo. Y aquí lo que está diciendo que él levantó el calcañar. ¿Saben lo que es una zancadilla? Es lo que le está haciendo. Es una zancadilla. Él iba a poner la piedra, él iba a poner el tropiezo para que Jesús cayera, tal como cayó cuando fue apresado. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué dice Juan 13:18? Dice, no habló de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Calcañar. Es exactamente Salmos 41:9.
El que coma su pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Eso me refiero. Él me hizo tropezar, me hizo caer. Está hablando de Judas. ¿Estamos bien? Sí. Ok, ahora dice versículo 15, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok. Esto ya lo he compartido con algunos de ustedes. Ustedes saben cómo se llamaba el gigante que mató a David, ¿cierto? Goliat. ¿Saben cómo se llamaba el lugar, el monte donde crucificaron a Jesús? Gólgota. Gólgota. Que traducido al español, ¿cómo que se llama? El lugar de la calavera. Cuando David le corta la cabeza a Goliat, la mete en un saco y se lleva la cabeza y se lleva las armas de Goliat. Las armas las ponen en el templo o en el tabernáculo, y la cabeza, después de que la ven, la entierran afuera de Jerusalén. Por eso ese lugar se le llamaba el lugar de la calavera. Gólgota es un vocablo que desciende de la palabra Goliat. Entonces, cuando a Jesús lo crucifican en ese lugar sobre la calavera, se cumple la palabra: tú le morderás el calcañar, pero él te pisará la cabeza. O sea que en la cruz del Calvario, Jesús le pisó la cabeza al diablo y le quitó lo que le dijo a Pedro. Aquí dice: yo le quito las llaves del infierno y nunca más prevalecerá contra ti. Ahí es donde se cumple esa palabra. Que se me metan las cosas. ¿Ok? Dice, entonces tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Versículo 16. Dice, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. O sea, quiere decir que la mujer no iba a tener dolores, pero no tan agudos, no tan fuertes. Dice, con dolor darás a luz a hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es enseñorear? Reinar sobre ti. Te va a mandar. O tener como esclavo. Claro. Va a ser la chacha. No. 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 ¿Cómo dijo que es? Enseñoreará, que quiere decir reinar. La del gorrito. La del moñito. Ajá, entonces dice, tu deseo será para tu marido. O sea que al principio Dios había diseñado que el hombre y la mujer tuvieran el mismo poder de decisiones. Claro que siempre el hombre iba a ser la imagen de Dios y semejanza, iba a llevar la mayor autoridad. Pero la mujer no iba a estar completamente bajo el marido. Entonces aquí le da un castigo a él, pero también se lo da a ella. En otras palabras, lo que le está diciendo al hombre: por cuanto ella anduvo sola, sin tener que hacer, quiere decir que la descuidaste. Y le dijo a la mujer: y tú, para que no andes haciendo lo que no debes hacer, ahora de ahí en adelante, él te dice que te va a andar cuidando. ¿Entiendes? Pero bueno, el mal ya estaba hecho. 17. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu esposa o tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Acuérdense que ya habíamos visto que Dios había puesto al hombre a trabajar. Pero era un trabajo probablemente agradable, que no le daba cansancio. Pero ahora sí, ya se iba a cansar. Porque dice: con dolor comerás. Ahora, dice: por cuanto obedeciste la voz de tu esposa, de tu mujer. En otras palabras, lo que está diciendo: por haberle hecho caso a ella y no a mí. Esa es la causa por la cual ahora te estoy castigando. ¿Me entiendes? Toda desobediencia tiene un castigo. ¿Me entiendes? 18. Espinos y cardos te producirá. Dice: y comerás plantas del campo. Bueno, eso ya les había dado a ellos de comer plantas, a los animales y a ellos. Pero dice: espinos y cardos te producirá. O sea que los espinos y los cardos eran una señal de la maldición sobre la tierra por causa del pecado del hombre. Ahora la pregunta es: ¿qué fue lo que le pusieron a Jesús en su cabeza? Una corona de espinas. Que significaba la maldición de la tierra por causa del hombre. ¿Me entiendes? Cuando a él le pusieron la corona de espinas, estaba significando que en su cuerpo llevaba la maldición del hombre, en lo físico y espiritual, y en su cabeza llevaba la maldición de la tierra. O sea, todo lo que fue maldito el día que el hombre cayó, cargó sobre Jesús. Más aparte del dolor físico que tenía Jesús, más aparte del dolor espiritual que estaba sintiendo Jesús, todavía se le cargó todo lo que era la maldición de la tierra por causa de Adán. ¿Me entiendes? Ahora, dice el 19:
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Recuérdense lo que le dijo a la serpiente, y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿ok? 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer o esposa Eva, que quiere decir vida, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas o vestiduras de pieles y los vistió. Aquí viene un punto interesante. Hay una historia en el libro de Jacer, de los libros que les di el otro día, que dice que Dios escogió, ahí fue donde escogió al cordero para matarlo y sacar las pieles con que les hizo vestiduras al hombre y a la mujer. Acuérdense que ellos nomás traían un taparrabo, se tapaban al frente y se tapaban atrás, pero él ya mató, ahí por lo que dice tuvo que haber matado 2 o 3 animalitos para poder hacerles vestiduras completas. Ok, hay una historia que dice que esas vestiduras, cuando murió Adán y murió Eva, esas vestiduras fueron pasando de generación a generación. Entonces la persona que tenía esas pieles, lo que pasaba era que los animales venían y se postraban delante de él. Entonces ya cuando empezaron a reproducirse los hombres y todo, ya después del diluvio y todo, alguien de ellos robó esas pieles a quien las tenía, y por eso se hizo un fuerte cazador que su nombre vino a ser Nimrod, que más adelante lo vamos a ver, ¿me entiendes? Pero entonces lo que dice que esas pieles todavía en el Antiguo Testamento existían. Pero esas pieles, Dios tuvo que haber sacrificado los animales para tomar las pieles. Y eso fue la primera vez que se derramó sangre en la tierra. Entonces, a partir de esa fecha, de esa ocasión que Dios mata a esos animalitos, desde ahí Él determinó que solamente los corderos eran aceptables para el sacrificio. Por esa razón, cuando Caín trae su ofrenda, Dios no se la aceptó, porque Caín ya sabía que tenía que dar tenía que dar sangre como ofrenda. Entonces dijo Caín, pues ofrenda es ofrenda, yo le voy a llevar de lo que hago. Pero él sabía que tenía que llevar una oveja. Por eso es que Dios acepta la de Abel, pero no acepta la de él. Tenía que ser una Oveja, sí, porque dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Toda ofrenda es remisión de pecados. Ok. Dice el 27, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Es Dios hablando con sus huestes celestiales. Dice, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Dice el 23, y lo sacó. En hebreo dice la palabra, los echó. Y lo echó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea que ahí ya tuvo que, ahora sí, tomar el castigo. Dice el 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Aquí en español en la Reina Valera dice al oriente, pero en hebreo dice para vivir enfrente del paraíso. O sea que era ir a hacer un recordatorio para Adán todos los días de su vida. De ahí me echaron por desobediente. Dice vivir enfrente o contra el paraíso. Dice y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que la espada no cuidaba la entrada del Edén. Cuidaba el camino que iba a dar al árbol de la vida. ¿Ok? Pero dice aquí que lo fue puesto enfrente del paraíso. Es lo que comúnmente nos pasa a nosotros. Pecamos y vemos de lejos cómo Dios está bendiciendo a otro y nosotros estamos de este lado lamentándonos que no podemos hacerlo. ¿Sí o no? Por eso ya no pequemos. Ahora, ¿se acuerdan qué quiere decir Edén? ¿Qué significa Edén? Un paraíso. No. La Biblia dice era un paraíso llamado paraíso del Edén. Paraíso era el huerto. Pero ¿qué significa Edén? Acuérdense que va a haber prueba. ¿Nos dijo la semana pasada? ¿Eh? ¿Nos dijo la semana pasada? Sí. Yo les dije qué quiere decir Edén. Pensé que iba a decir un paraíso. No. No, hermano. Edén Lo quiere, soñó. no, Edén quiere decir delicia.
Sí, mentira. Yo sí se los dije, sí. ¿No? Pues escuchen el audio otra vez. Sí, lo dijo, sí, me Ya, acuerdo. ahí está. Delicia. Me acuerdo por la palabra, pero no. Ok, vamos en el capítulo 4 de Génesis, ¿ok? Dice, concibió, en hebreo, tuvo relaciones sexuales. Adán con su mujer o esposa, Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, que significa adquisición. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí volvemos otra vez al punto de que podemos, no quiero decir Una pregunta. A ver, diga. Entonces, pero aquí dice, conoció a Adán a su mujer, entonces Conoció. no había estado con ella en el huerto. Sí. Acuérdese que cuando Dios le trajo a la mujer a Adán, le dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces pudo haber salido del Edén con hijos. Probablemente. Probablemente, por una razón. Fíjate lo que dice. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, que le puso por nombre Caín porque en hebreo quiere decir adquisición. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido, ¿qué? Varón. Entonces, eso nos da a pensar una cosa, que tal vez que allá había muchas mujeres. Como que ya había tenido muchas hijas. Exactamente, porque dice, he adquirido varón. No dice, he adquirido otro varón. Sí, es verdad. ¿Sí me entiendes? O sea, te das de pie, o sea, la misma palabra te da pie. O sea, Ahora, ajá. ya había tenido más hijos antes. Ajá, lo que dicen los sabios es que cuando Dios les dice fructificad y multiplicaos, desde ese momento empezaron a tener hijos. Acuérdense otra vez, todo era limpio, no había contaminación, aparte tenían la bendición de Dios y no habían caído. O sea, ellos dan a entender que probablemente tenían partos múltiples. Como Partos los múltiples. animalitos. Sí. Pero no sé, 7, 8, no sé. Ay, Pero a lo que vamos es que la mujer no tenía el problema. Acuérdense que el problema lo tuvo la mujer cuando ya ellos cayeron y Dios le dijo, con dolor te voy a aumentar tus peñeces. ¿Eh? Probablemente ahí tal vez ya no eran tan múltiples. Para uno pensarlo. ¿Sí me entiende? Pero acuérdense que cuando eso se lo dijo ellos no habían Imagínense caído. Sin trabajar y teniendo de a 8, de a 9 y sin hacer nada. Y sin dolor. No, sí, no. Los 30, 40. Ajá, por eso dice O sea, que cuando, antes no dolía tanto. o sea, probablemente no dolía, ¿me Yo entiendes? tendría unos 50 hijos. Entonces aquí lo que sucede es que ellos dicen que probablemente tenían varios partos. Ahora, aquí está dando el nombre del primer hijo, que da un nombre, pero lo da por una razón. Acuérdense que Caín fue el primero que mató. Por esa razón da su nombre. Pero como dice más adelante, dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Probablemente había más varones. Pero ella se basa solamente en Caín como algo especial. Ahora, hay que entender otra cosa. La Biblia no especifica cuántos años después de que los creó Adán y Eva, a los cuántos años tuvo a Caín. Sí dice de Set. De Set sí dice, pero no de Caín. Entonces probablemente Caín se casó de 100, 120 años, no sé. ¿De cuántos años tenía Caín que mató a Abel? No se sabe. Pero ya había más personas. Por eso ahí es donde derrumba eso de que hubo una precreación. Que mucha gente se preocupa, ¿quién fue la esposa de Caín? Si Caín fue el primer ser humano que nació, ¿de dónde tomó su esposa? Pero aquí te está dando pie a pensar que ya había creación, ya había más personas. Que no les dice por nombre es otra cosa. Y dicen que Caín, Dios le puso una marca para que no lo mataran. Sí, pero todavía no llegamos ahí, no se me adelante. Ok, dice el versículo 2. Después dio luz a su hermano Abel, que significa aliento. Dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí entra un punto interesante. Dios hace al hombre conforme a su imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces, cuando Dios castiga al hombre y lo echa afuera, lo hace el labrador de la tierra. Entonces quiere decir que cuando Caín nace, Caín está hecho a la imagen y semejanza de Adán. Hombre caído en pecado, haciendo el mismo trabajo.
Y supuestamente como era el mayor, hace el mismo trabajo del papá, labrar la tierra. Por eso Abel era pastor de ovejas. Dice el versículo 13, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Diana busca Éxodo 13:12 y tú, Flor, busca Hebreos 9:22. Ya en ese entonces Dios ya le había... 22. Hebreos 9:22. Ok. Y Diana Éxodo 13:12. Ya ahí Dios ya les había enseñado a Adán y a sus hijos lo que eran los mandamientos, que no estaban escritos porque no tenían necesidad todavía de escribirlo. ¿Lo tienes, Diana? Ya. Éxodo 13:12, ¿qué dice? 13:12 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, Ajá. y asimismo todo primer nacido a tus animales, los machos serán de Jehová. Eso es lo que hizo Abel. Fíjate lo que está diciendo el 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos, de los que abrieron matriz, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Entonces quiere decir que ya había un mandamiento de a quién le pertenecían los primogénitos. Entonces dice el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué dice Hebreos 9:22? Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ok, entonces ¿qué quiere decir? Que ya desde que Dios tuvo que sacrificar las ovejas para hacerles las vestiduras a Adán y Eva, desde ese momento les dijo, a partir de ahora tiene que ser cordero, tiene que ser primogénito, y sin derramamiento no hay perdón de pecados. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en el monte Sinaí? Para que comenzaran como nación, les da los 613 mandamientos, pero esos ya venían enseñados desde Adán. ¿Me entiendes? Por eso ese es el problema de Caín, que Caín no quiso obedecer. ¿Qué tan difícil era Caín decirle a su hermano Abel? Dame una oveja, te la compro, véndemela, no sé, para llevar también la misma. Pero dijo, no, yo la voy a hacer como yo digo, o lo que a mí me gusta. Ya no es como, ya no vamos a obedecer a Dios, sino va a hacer lo que yo digo, lo que comúnmente el hombre hace. ¿Ok? Dice el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado a la puerta, está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, en otras palabras, lo que le está diciendo, dice, si tú hicieras las cosas correctamente, no escucharías que el pecado te está tocando la puerta. Pero si tú no lo haces, dice, él vendrá contigo a ti con todo su deseo. Dice, y tú te vas a enseñorear de él. O sea, en otras palabras, te vas a volver tan pecador que después vas a gozar ser pecador. Ahora fíjese lo que dice, ¿cómo lo diría en hebreo? Dice, si bien hicieses, no serías enaltecido. Y si no hicieses el bien, el pecado, que es una transgresión de una ley moral o código moral, o transgresión voluntaria, está tocando a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Te quiere a ti y se enseñoreará de ti, porque tú debes regir sobre él y no él sobre ti. Entonces, una vez que desobedecemos, nosotros ya no tenemos el control sobre el pecado, porque el pecado ya nos ganó. Entonces es el pecado el que nos enseñorea a nosotros. Ahora, si se dan cuenta, cuando una persona se sale de los caminos del Señor, comienza con un pecado chiquito y ese lo lleva a otro y a otro, hasta que llega un momento en que ya le da lo mismo, sea chico, sea grande, pero ya el pecado toma control. Pero en hebreo dice, te está tocando a la puerta.
No dejes que te señoree, porque una vez que te señoree, te vas a agradar en él. ¿Me entiendes? Ahora dice el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ok, una pregunta. ¿Cuántos saben con qué mató a Caín Abel? Con una cosa de ¿Una lanza? vaca. No, con una de buey. Con una quijada de buey. De burro. De burro. Bueno. ¿Tú con un qué? ¿Qué dijiste? No, Ok. yo estaba ayudándole al Parito. Ok. Tú también. ¿Tú, Felipe? ¿Tú no sabes? No. ¿Tú, Diana? No sé. A ver, para los que dijeron que con qué, díganme en el versículo 8 dónde dice que lo mató con una quijada de burro. Yo estaba El que mandó ayudándole con la que ya fue fue Sansón, ¿no? No, eso pero no. dice. Pero Caín, a ver. Ahí. No. Ahí lean el versículo 8. ¿Dónde dice que fue la quijada de un burro? No, fue con una dice que piedra? se levantó contra él y lo mató. Probablemente de pronto, no sé. Yo escuché a un golpe predicador que que le dijo que hizo. con una quijada de un buey, de un animal. Pero aquí no dice que agarró la quijada ni nada, sino que se levantó contra él. ¿Se dan De cuenta? pronto furiosamente de la ira O se lo le golpeó, O lo tiró buchó y o le dio golpe. En hebreo dice que tomó el metal de su arado y con eso le pegó. Ah, Porque acuérdense que él usaba un metal para hacer el surco. Entonces cuando lo llevó al campo, dice que probablemente agarró ese metal y con eso lo golpeó. Pero se dan cuenta cómo hay muchas cosas Sí, que nosotros sí. hemos creído Sí, sí. desde muchos años en la vida. Que tampoco sabemos de dónde salieron. Yo también de que había escuchado eso, pero sido con realmente con una cosa de un animal. Nunca había escuchado, hermano. No, pero. Con la quijada. Lo que dice Sansón, ¿no? Sí, Sansón dice, sí. Sansón, que es el que dice de la quijada, creo. Sí, pero no dice que Caín. Entonces, por eso le digo, hay muchas cosas que nos han enseñado y que las traemos, pero en realidad que no las hemos leído. Pues yo no sabía, yo no. Ok, dice el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En hebreo, o los sabios hebreos, dice que cuando le dice la voz de la sangre, en realidad lo que Dios dijo, la voz de las sangres, hablando de Abel y toda su descendencia que iba a venir de él. O sea que al cortar, cuando alguien mata a una persona, no nada más cortas la sangre de esa persona, sino toda la descendencia que puede venir de él. Entonces dicen que en hebreo dice, la voz de las sangres de tu hermano clama a mí. Dice, clama a mí desde la tierra. Dice, donde lo has enterrado. Dice el libro de Jacer. Porque dice que este Caín todavía se tomó el tiempo de cubrirlo, de enterrarlo, para tratar de engañar a Dios. ¿Y qué acaso yo soy el guarda de mi hermano? Por eso dice que en hebreo dice, las sangres de tu hermano clama a mí desde la tierra de donde lo has enterrado. ¿Me entiende? Entonces, ahí Caín ya no podía engañar a Dios. Y ahí viene lo que decía Amparito hace rato. Dice, ahora pues, dice, maldito serás tú desde la tierra o de la tierra. Dice que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre o sangres de tu hermano. Génesis, alguien busque Génesis 9, 5 y 6. ¿9, 5 y 6? Génesis 9, 5, 6. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todos los animales, la demandaré, y de mano del hombre, de mano de varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramaré sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios he hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread
abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿Es el 6? El 7. Oh, no, nomás hasta el 6. Oh, Entonces dice que va a demandar toda la sangre. Y eso, ¿sabes a quién se refiere? Aparte de los que matan a un hombre, a una persona o a la gente, también va a demandar de aquellos que son cazadores, que matan solo por matar los animales. Por eso dice, vuelve a leer el 5. el 5. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todos los animales. ¿Ya ves? La demandaré y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Ahí está ahí. ¿Te das cuenta? O sea, todos esos cazadores que nomás matan porque sí, por deporte y todo eso, a ellos les van a pedir cuentas de todos los animales que matan. ¿Me entiendes? O sea, que no nomás es para los seres humanos. Y es que Jesús, Dios, cuando dio los 613 mandamientos, da muchos mandamientos que no deben ser, no deben ser sanguinarios con los animales, no deben ser, ¿cómo se puede decir? Crueles. Porque hasta para eso Dios pide que no sean. Nadie quiere no- tecito. Sí, yo sí. Sí. Ajá, que Debíamos sean, de haberle echado tecito a la jarra, ¿cierto? que prohíbe que haya crueldad contra los animales. Ah, ¿Quiere usted? Sí, entonces, Hermano, y como, bueno, a mí me gustaba antes. Bueno, antes a mí me gustaba matar mucho los pajaritos. y no me la quiso vender ni a mamá, ni mamá fue y habló con ella y yo encaprichada. Y me metí por el cerco de abajo y dije yo, ahora se la hago, ahora le amarro la gallina en un lugar para que crea que se le perdió. Yo no por robársela, porque como eran cercos y se veía, y dije yo, ahora le hago una maldad para que en toda la noche se preocupe por el animalito y todo eso. Y a mí se me olvidó que yo la amarré abajo en el cerco. Como a los 2 o 3 días me acordé y fui a soltar y nomás estaba la patita de la pobre gallina. Bueno. Un animal vino y se la llevó y Ah. le dejó la patita. Pero eso ya fue con maldad, porque Sí, ella le ya hizo fue la con maldad al maldad. Señor. bueno, ahora ya saben que hay cosas de las, si no lo han hecho, todavía que arrepentirse. Galletita. Ok, dice el versículo 12. Que me acuerdo de- Dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Acuérdese que ya la tierra ya estaba maldita por causa de Adán. Pero dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. A Caín. ¿Ok? Dice, temblores y quejidos serán en la tierra. Eso dice en hebreo. Dice, errante y extranjero serás en la tierra. Probablemente en ese entonces no había temblores. Porque en hebreo dice, temblores y quejidos serán en la tierra. Dice el 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo. Dice, para ser soportado. En hebreo dice, mi crimen es demasiado grande. Él ya sabía que era un crimen. ¿Entiendes? Dice 14, he aquí me echas hoy de la tierra, pero no de la tierra del planeta, sino de la tierra de bendición, porque acuérdense que vivían enfrente de donde estaba el huerto del Edén. Ujú. Y de tu presencia me esconderé, y seré errante y fugitivo, y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Dice el 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Pero no lo está diciendo como un decir, sino le estaba haciendo como una advertencia a todos los hombres, que el que matare a Caín será matado será castigado 7 veces. O sea, era una advertencia, pero a la vez le está mostrando misericordia a Caín, porque quiere decir, está advirtiendo a todos los demás que no maten a Caín, como mostrándole misericordia a Caín. No tengas miedo, nadie te va a matar, porque aunque pecaste, yo todavía tengo misericordia. Lo que Dios estaba esperando, que algún día Caín se arrepintiera de lo que hizo, para poderlo perdonar. Porque por él no lo había perdonado. no había pedido perdón. Oh. ¿Me entiendes? Porque él se fue a la tragedia, ay, me echas de ahora de enfrente de la tierra que hay aquí, cualquiera que me vea me va a matar.
Entonces Dios en su misericordia le estaba dando oportunidad de que él se arrepintiera. ¿Qué hubiera pasado si Caín se hubiera arrepentido? ¿Dios le hubiera perdonado, sí o no? Yo pienso que sí. Claro. Por su Dios es misericordia. ¿Me entienden? Entonces hay muchas cosas que nosotros los seres humanos no lo hacemos Pero no, porque nosotros mismos decimos, no, ¿quién me va a perdonar? ¿Quién es? En lugar de venir y pedir perdón. Ya si te perdonan bien y si no te perdonan también, pero tú ya quedaste bien. Sí, porque yo conozco gente que dice, no, yo he sido tan malo que ni perdono. Ahora, O también el orgullo, la altivez, no los deja Sí, pedir sí, perdón. también. Y probablemente de pronto Caín era una persona orgullosa, altiva. ahora, Como cuando murió mi papá, yo me echaba la culpa, que era por mi culpa que había muerto él. Y yo no me quería perdonar, hermano. Yo no. Yo decía, no, yo sé que es por mi culpa. Y ya hasta después, ya vine de... bueno. ¿Ya? Dice la segunda parte del versículo 15. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. O sea que lógicamente toda la gente iba a saber que esa persona era Caín. Ahora, muchos dicen que la marca, unos dicen que han visto películas que dicen que era una marca en la frente. Los judíos dicen que probablemente Dios lo que permitió fue que su piel se volviera oscura. Porque tenía que ser una marca que se pudiera ver de lejos. Ya. ¿Entiendes? Entonces que probablemente permitió que se volviera negro o que su piel se pusiera oscura, negra. Entonces quiere decir que todos los demás eran blancos. Te estoy diciendo que eso es lo que piensan. Oh, bueno, Yo pensaría escuché, eso. yo escuché que O alguna un mancha les predicador- Bueno, sí, pero las películas muestran que le pone una marca en la frente. Pero dicen que tuvo que ser una señal grande para que todo el que lo viera, aunque sea de lejos, supieran quién era Caín. O sea, más que nada, el castigo físico, más que eso, era el señalamiento. Ahí va un asesino. que se pudiera distinguir. Exactamente. Es lo que comúnmente cuando nosotros pecamos. Sí, sí. No hay quien te acuse, pero hay alguien que te va a decir, ahí va. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O anda uno tranquilo. No, No, no no, falta no. el que dice Ahí ahí dice, ahí va. va el La misma sicario, conciencia, dicen pues. en Colombia, ahí va el sicario, ese sicario. Ujú. O ahí va la prostituta. Oh, sí, el pecado, ¿verdad? drogadicto. Entonces siempre hay algo que te acusa de más, aunque nadie te esté acusando. Hacen un comentario y parece que te están acusando. Pero ya, ahora sí es ¿cómo se llama? El delirio de persecución que ya traes por causa del pecado. Sí. Dice el versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente, en contra o del otro lado del Edén. Dice, y conoció Caín a su mujer, o sea, tuvo relaciones sexuales con su esposa, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Este no es el Enoc del otro que habla la Biblia. Oh, Que los nombres se repiten, pero no son lo mismo. Esta es la línea de Caín, el otro es la línea de Set. 18. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Más adelante vamos a encontrar otro Lamec. Este Lamec, fíjense lo que hizo. Dice el versículo 19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, 2 esposas, primer bígamo. Flor, busca Génesis 2:24. Vamos a ver cuántas mujeres le dio Dios al hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuántas mujeres le dio? ¿Cuántas esposas? Una. Entonces dice aquí que Lamec fue el primero que tomó 2 esposas, tomó 2 hermanas. 2 Dos, hermanas. ajá. Tomó 2 mujeres. Entonces fue el primer bígamo. Por eso el mandamiento era, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su Mujer. y serán una sola carne. Pregunta, ¿en un trío o 3 personas es una sola carne? No. Ese ya es un guisado. Más, Un guisado. Pues sí, porque ya, ¿me entiende? O sea, ya no se cumple la palabra. Entonces fue el primero que fue bígamo.
Dice, dice 19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. El 20, y a Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Dice el 22, y Sila también dio luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Dice, y dijo Lamec a sus mujeres, o sea, sus esposas, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Dice, escuchad mi dicho, que un varón maté por mi herida, y un joven por mi golpe. Según el libro de Yacer, cuando Caín anduvo errante en la tierra, no dice cuántos años después murió. Según el libro de Yacer, Lamec, durante su juventud, fue un cazador muy bueno. Entonces, cuando él empezó a tener sus hijos, le pasó lo mismo que a Isaac. Él ya estaba medio ciego por causa de la edad. Y un día dice que se encaprichó, que quería ir a cazar él. Entonces se fue con su hijo Tubal Caín. Entonces dice que andaban en el bosque, cuando vieron que algo se movió, entonces le dijo Tubal Caín, dice, algo se está moviendo hacia aquel lado. Entonces el viejito, como era un cazador experto y todo, pero era medio ciego y terco, agarró, tensó el arco, y a donde le dijo el hijo que tirara, estaba el animal, él tiró. Entonces cuando suelta la flecha, le pegó a lo que estaba ahí atrás de esos arbustos, y cuando fueron a ver, resulta que era Caín. Era Caín. Entonces cuando llegan ahí, le dice Tubal Caín, padre, dice, mataste a Caín. Entonces el viejito al estar ciego, hace esto, con el puño de su mano, golpea así. ¿Cómo es que yo lo maté? Y al pegarle sin darse cuenta, le pegó en la cabeza a su hijo y lo mató del golpe. Ya que mató a los dos. Mató a los dos, por eso dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, dice, escuchad mi dicho, que un varón he matado por mi herida, o sea, por la herida de sus ojos que no miraba, pues, a Caín. Dice, y un joven por mi golpe. Entonces, él mató 2 personas ese mismo día, mató a Caín, y después mató a su hijo cuando dijo, ¿cómo es que lo pude haber matado? Y no se dio cuenta que su hijo estaba a un lado, y entonces del golpe lo mató. Acuérdense, en ese entonces no era como uno, que entre más viejo, más débil. Sí, sí. O sea, estaban en condición, Vigorosos, vivían decía, 600, 700 años. Si Noé para hacer el arca tenía 600 años y estaba en su juventud, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que dicen los sabios que pasó. Y no es que la palabra dice, y murió lleno de años, pero fuerte y vigoroso. Y dice el 24, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será 70 veces 7 lo será. O sea que él toma la misma promesa que le hizo Dios a Caín, él lo toma, pero por 70 veces para protegerse de que lo mataran a él. Porque estaba la palabra de Dios que decía que el que matara a Caín sería 7 veces golpeado más fuerte. Entonces, esa es una manera de protegerse él. Pero igual, ya lo había hecho. ¿Me entiendes? Dice el 25. Era su deseo humano de no morir asesinado. Bueno. Dice el 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio un hijo. Y llamó su nombre Set. Que quiere decir sustitución. Dice, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora, aquí no dice cuántos años tenía Adán, pero en el capítulo 5 sí dice cuántos años tenía Adán. Pero aquí dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. ¿Por qué razón? Porque como ya no estaba Abel, que su nombre quiere decir aliento, y era justo, Dios tenía que reponer el hijo que había perdido, por el cual venía la línea donde iban a ser el Mesías. Dice el 26, y a Set también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos.
Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí hay un punto interesante. Desde los tiempos de Sed, los hombres sabían que Dios se llamaba Yahweh, o Jehová en español. Fíjese lo que dice el 26. Y a Sed también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de ¿quién? Jehová. No dijo el nombre de Elohim, el nombre de Dios, el nombre personal. Entonces quiere decir que desde ese entonces ya los hombres conocían quién era Yahweh y quién era Jehová. O sea que nadie podía decir que no lo conocían, ya sabían quién era. Dice, el nombre de Yahweh lo sabía la humanidad mucho antes de ser dado a Moisés. ¿Por qué se le dio a Moisés en 3:15? Porque era una nación que venía de la esclavitud y tenía que presentarse como el Dios de Israel, que era el que estaba mandando a Moisés. Muchos de ellos probablemente nunca habían escuchado el nombre verdadero de Dios. Solo lo conocían como Dios, como El Shaddai, como Elohim. ¿Me entienden? Ok, ¿estamos bien hasta ahí? Dice el capítulo 5, los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre y a semejanza de Dios lo hizo. Fíjese lo que está diciendo, a semejanza de Dios. Está hablando solamente de Adán. Ahora dice el versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó al hombre y llamó el nombre del hombre Adán. Acuérdense, ¿se acuerdan cómo les dije que se llama la tierra en inglés, en hebreo? Adama. Entonces le llamaba Adán, pero el nombre de Adán no es un nombre personal. Cuando le dice y llamó y dice y el nombre de ellos Adán, como diciéndolo humanidad u hombre, el día en que fueron creados. El 3 dice y vivió Adán 130 años, dice la Reina Valera, pero en hebreo dice que fueron 230 años desde su creación. Y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Entonces, ¿cuántos años tenía Adán cuando tuvo a Set? Desde su creación, 230 años. Estuve chequeando la Reina Valera y la Reina Valera le quita mucho de cienes. ¿Por qué? No sé. Bueno, no sé por qué lo hicieron ahí. Pero hay una historia que en el año 100, después de que murió Jesús, hubo un rabino muy famoso en Israel que él ordenó que todos los registros de Israel, todas las generaciones, todo, se le fueran quitado años para tratar de borrar la historia de Jesús. Ese rabino como en el 110 fue que lo hizo. Mandó que todos los escritos judíos que tenían en Jerusalén fueran trastocados, fueran movidos las fechas y se les quitaran años a fin de que no encontraran cuándo nació Jesús ni cuándo murió, para tratar de quitar el recuerdo de Jesús. Entonces, si eso lo hizo con Jesús, ¿tú crees que no habrán hecho esto lo mismo? ¿Ves? Pero en hebreo dice que eran 230 años. Ahora, en 230 años, ¿cuántos hijos no pudieron haber tenido Adán y Eva? Sí. ¿Te das cuenta? Con el simple hecho de que haya habido 10 personas, contando Adán y Eva, 10 personas cuando nació Caín, ya tenemos una esposa para Caín. Entonces, ahora, ¿cuántos años pasaron desde que Adán y Eva fueron creados a que tuvieron a Caín? No se sabe. Pueden haber sido 50, pudo haber sido 100 años. Lo que sí se sabe es que desde que Adán fue creado hasta que nació Seth fueron 230 años. Entonces, imagínate, cada cuando una mujer puede parir, o sea, puede tener hijos cada 9 meses, una vez al año, por decir algo. Entonces, imagínate cuántos hijos te habían ese. Y acuérdate que dice que en ese entonces la gente, los hombres empezaron a invocar a Jehová. Entonces quiere decir que ya había hombres, solo que no da su nombre porque no entran ahorita en lo que estamos estudiando, excepto Seth, porque de Seth viene la línea donde iban a ser el Mesías. ¿Ok? Dice el versículo 4, y fueron los días de Adán después de que engendró a Seth 800 años. Si vivió era 230 más 700, vienen a ser 930 años. Entonces dice aquí, y engendró hijas e hijos.
Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ok. En Génesis 2:17 dice, el día que comas de ese árbol, de ciertamente ese día morirás. 1000 años de nosotros es un día para Dios. Entonces cumple la palabra que no vivió el milenio, el día de Dios. Porque el hombre estaba para vivir los días de Dios. Pero como pecó, no llegó, nomás llegó a 930. Si hubiera llegado a los 1000, cumple el día divino. Entonces se cumple la palabra al pie de la letra. Ajá. 130 años ¿Qué? vivió. No, 930. Oh, dicen que fue el que más duró, ¿verdad? No, Ah, es Matusalén. Matusalén. Ok, dice el versículo 6, y vivió Sed, lo voy a seguir leyendo en la Reina Valera, Vivió Sed 105 años y engendró a Enos. Dice, y vivió Sed después de que engendró a Enos 800 años y engendró hijos e hijas. Claro que no da los nombres, pero imagínense en qué, en 900 años, ¿cuántos hijos no ha de haber tenido? Dice, y fueron todos los días de Sed 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Dice, y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Dice, y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijas e hijos. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después de que engendró a Jared 830 años y engendró hijas e hijos. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Esto es solo la línea de Sed. No está contando la de Caín, ¿ok? Dice, y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Versículo 18 sí está de acuerdo a como está en el hebreo. Está correcto. Dice, y vivió Jared después de que engendró a Enoc, dice 800 años y engendró hijas e hijos, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Este fue el segundo hombre que más años ha vivido. Jared. Ajá, porque Matusalén vivió 969, él vivió 962. Dice, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó, y dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijos. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Pero fueron porque Dios se lo llevó, no porque se murió. Ahora, cuando dice en el versículo 22, y caminó, en hebreo dice, y fue placentero a Jehová. O sea, que fue un hombre que desde que tuvo uso de razón se dedicó a agradar a Dios. Cumplir todo lo que Dios le dio, todo lo que Dios mandó. Por eso es que fue placentero y por eso es que Dios se lo lleva. Y probablemente, cuando vengan los dos testigos, cuando ya esté la bestia en Jerusalén, dicen que uno puede ser Enoc y otro puede ser Elías. Porque son los únicos dos hombres que no han muerto físicamente. Que fueron levantados, ¿sí? Ajá, pero que no han muerto físicamente. Y Pablo dice, me parece que en Hebreos, que está dispuesto que todos los hombres mueran una vez y después el juicio. Otros dicen que puede ser Moisés y Elías, pero en realidad no lo vamos a saber, a menos hasta que lo veamos si estamos acá. Decía el doctor Salas, ¿quieren conocer los dos testigos? ¿Qué dice? ¿Qué decía? Adivina. Así decía cuando daba el estudio. Yo por ahí tengo muy bonitos estudios, muy inteligente. Dice el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, lo trasladó. Es lo que es el libro que dicen de Enoc, ¿no? El mentado libro de Enoc. Lo que pasa es que el libro de Enoc menciona varios nombres de arcángeles, ¿no? Algo así. Y da nombres, pero la Biblia nomás da dos. El de Miguel y el de Gabriel. Sí, él menciona varios. Menciona varios, Muy entonces, específico. y la Biblia no los menciona. Así de sencillo. Bueno, dice el 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿Se acuerdan que hay otro Lamec? Sí, El que mató a Esaú, el que mató a Caín y a su hijo.
Este es otro Lamec, pero este viene de la línea de Set. Dice, y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec, dice 782 años, y engendró hijas e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Ahora, una de las cosas que quiere decir Matusalén es que quiere decir, dicen que en hebreo quiere decir hasta aquí, o hasta que él no esté, es cuando viene el diluvio. O sea que él todavía conoció a Noé, pero cuando ya vino el diluvio es porque acababa de morir Matusalén, que es ya cuando vino, ya vino lo que es el diluvio. Dice el 28, vivió Lamec 182 años y engendró a un hijo, y llamó su nombre Noé, que quiere decir lleno de descanso, o el que nos da descanso, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces quiere decir que él tenía 82 años, 182 años cuando nació Noé. Entonces quiere decir que Matusalén conoció a su nieto Noé. Porque ¿cuántos años vivió Matusalén? 979. No le pongas de más. ¿No? 969 Ajá. años. Es que Entonces quiere decir que sí lo conoció. ¿Ok? Dice el versículo 30, y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijas e hijos. Y fueron todos los días de Lamec 767 años. Y murió. Dice, y siendo Noé de 500 años, wow. a ver, díganme, ¿quién de los hombres ahorita se aguantarían 50 años para casarse? No. 50 años, un viato. Pues sí, ahora imagínense No, cuánto, ya no. imagínense cuántos duró Noé sin casarse. Dice, y siendo Noé de 500 años se engendró, tenía 502 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. O sea, quiere decir que se casó a los 498 años, según el libro de Jacer. 495 años. 498 años. Ok, hermano. Entonces dice que tenía 498 años. Entonces quiere decir que en ese entonces no era una prioridad tener que casarse. Y probablemente todos esos años que él vivió, probablemente los vivió en la casa de su padre o con sus hermanos. Pero imagínense, casi 500 años o 500 años para casarse. Noé. Creo Noé. que te casas a los 20, a los 70. Pues sí. Ahí que A ver. 500, Ok. 500. Ujú. Entonces ahí dice que a los 502 años tuvo a sus 3 hijos. No, claro, no los tuvo de un solo, porque el mayor era Sem, el mediano era Cam y el otro era Jafet. ¿Ok? Ok, vamos con el versículo, el capítulo 6. En el capítulo 6. 5, 6, no. No, vamos en el capítulo 6. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Esto es muy importante porque ustedes lo han de haber escuchado ya. Dice que cuando viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Aquí hay un punto interesante porque muchos que critican la Biblia, incluso los que la atacan y los que creen en los extraterrestres, dicen que cuando se refiere a los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. Sin embargo, cuando Jesús habla de los ángeles, dice que los ángeles ni se casan, ni se dan en casamiento. En otras palabras, que los ángeles no necesitan tener sexo. Tienen todo el atributo de varón, sus partes nobles de varón, pero no tienen necesidad de reproducirse. Esa es una. Y dos, ellos son santos, ellos no están pensando en la mujer. Entonces dice, cuando vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se está refiriendo a la línea de Set, porque la línea de Set era la línea limpia, no la de Caín.
Entonces, cuando dice la línea de Seth o los hijos de Dios, se refiere a la línea de Seth porque ellos sí venían cumpliendo los mandamientos de Dios. Ya no ven- Pero entonces aquí lo que pasó fue que el diablo, otra vez jugando lo mismo que hizo con Eva, les metió en la cabeza, no importa, tú agarra cualquier mujer, al fin que no importa, mientras sea guapa o sea bella, tú puedes estar con ella. Cuando ellos tenían que casarse con su propia gente. O sea, no tenían que mezclar la línea de Caín con la línea de Seth. ¿Entienden? Ese es el punto. Por eso el pueblo de Israel, cuando le dice al pueblo de Israel que se casen entre ellos, se tienen que casar entre tribus. O sea, la tribu de Judá solo con los de Judá. La tribu de Benjamín solo con la de Benjamín. Así como vimos a Moisés, ¿te acuerdas? O sea, no se puede casar un levita con una de Judá o una de Dan A con pesar una... de que eran familia. pero Ajá, no importa, podía. pero la cosa era que tenían que casarse entre tribu, en la misma tribu, pues. ¿Me entienden? Esa era la razón. Entonces, por esa razón, dice que viendo a los hijos de Dios, se refiere a los ángeles caídos que no se mantuvieron dentro de su autoridad original. O sea, no se mantuvieron los demonios, incitando a los hombres que venían de la línea de Seth para que de la manera de ver las mujeres se convirtiera en lasciva y desearan estar con esas mujeres. Por eso dice, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. O sea, de todas las mujeres que había, de la línea de Caín y la línea de Seth. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pero cuando dice no contenderá, en hebreo añade, dice no contenderá ni permanecerá mi espíritu con el hombre para siempre. Dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Dice, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que los que creen en extraterrestres dicen que ha habido gigantes en la tierra, cierto? Les llaman los Nefilim. En hebreo así se le llama, gigantes se le llama Nefilim. Entonces, lo que ellos dicen es que cuando los hijos de Dios, que viene a ser la línea de Seth, se metieron con las mujeres que no debían meterse, por causa de ellos nacieron los gigantes. Pero aquí el versículo 4 está hablando de otra raza de gigantes. Dice, fíjate lo que dice el versículo 5. Dice, no, el versículo 2. Dice que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El 4. Había gigantes en la tierra. No está diciendo que eran descendientes de los hijos y las mujeres de Dios que se juntaron. Dice, y había gigantes, o sea que era otra raza. Ahora, ellos le llamaban Nefilim. Según tú ves en internet que pasan videos que han encontrado esqueletos que medían como 20 pies de grandes y todo. La Biblia no te lo dice. Lo que la Biblia se refiere que había gigantes se refiere a que eran hombres violentos, eran tiranos, dictadores, hombres que mataban porque se les obedeciera, mataban o asesinaban para estar arriba de los demás. A eso es a lo que se refiere cuando habla palabras de gigantes. ¿Me entiendes? Ahora, en Números 13:33 a ver, léelo, Flor. Números 13:33. Habla de una tribu cananea, de una raza de grande estatura, que le llaman los hijos de Anac, que ellos eran los que trataban de tener el plan de Yahweh, de llenar la tierra con el pueblo puro. ¿Ya? Ajá, 13:33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ok, ¿quiénes decían esas cosas? Cuando Moisés mandó a investigar a la tierra de Canaán, mandó 2 espías. 2 espías, uno de cada tribu. Caleb y José fueron juntos, ¿cierto? Los otros 10 dijeron, exageraron. Son gigantes, dicen, nosotros parecemos
unas langostas. De ahí se agarran para decir que existían gigantes como de 20 pies, ¿me entiendes? O 20 metros, ¿me entiendes? Pero no era así. Lo que ellos no querían era entrar a la tierra a pelear con esos gigantes, así vamos a decir como Goliat, porque ellos tenían miedo a enfrentársele. Cosa que no tuvo miedo Caleb y Josué, que dijeron, vamos, nos vamos a vencer. Dios está con nosotros. Por esa razón Dios se enoja y no los deja, los trae vagando 40 años en el desierto. Pero por causa de los 10. Y castigó a los 10. Solo a la tierra prometida solo entró Josué y Caleb. ¿Entiendes? Pero no es que existían grandes. Ellos se exageraron para poder meterle miedo al pueblo, para que entre todos se negaran a entrar a pelear. Por eso, esa fue la razón. Ahora, fíjate, ve lo que dice Josué. Josué 5:13. El hecho de nosotros ver gigantes no quiere decir que son seres humanos. Vas a ver ahorita quiénes son los que a veces se presentan como gigantes. Josué 5:13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Lee que sigue. Él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ok. Pero, ¿qué dice al principio del 13? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus Ok. ojos. Entonces, ¿quiere decir que el ángel estaba al tamaño de Josué o era más alto? Más alto. Para ver para arriba. Entonces, muchas veces la gente lo que ve es un ángel y piensa que son los gigantes del capítulo 6. Y es una mentira. Yo he oído personas que han hablado que han visto a Gabriel y han visto los ángeles y que los ángeles son grandísimos. ¿Ves? Eso no quiere decir que se presenten al tamaño de nosotros. Sí, sí. ¿Ves? Pero aquí Josué está diciendo, alzó sus ojos. Entonces quiere decir que el ángel no estaba a su tamaño, sino que el ángel estaba mucho más alto que él. Entonces muchas veces ese tipo de visiones, ese tipo de cosas que Dios nos muestra, la gente lo toma para desviarte de lo que es la palabra. Por eso dicen que hay gigantes, que los hijos de Dios se metieron con las mujeres y nacieron gigantes. La Biblia no te está diciendo que de los hijos de Dios y las mujeres de los hombres nacieron los gigantes. Dice, y había gigantes, pero no se refiere en físico, grandotes, sino se refiere a personas violentas, dictadores, de esas personas que quieren tener a toda la gente sometida. Agresiva, ¿no? Sí, eres una persona gigante. Ahora, si más adelante leemos en el versículo, dice, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes. La Biblia de la Reina Valera dice los valientes. En hebreo dice los violentos o los tiranos, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, hombres famosos, pero por su crueldad. Por su crueldad. Pero nunca te dice que fueron gigantes, o sí dice que fueron gigantes. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron mis hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No dice gigantes. ¿Cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, amén. Ahora, aquí hay una razón muy interesante. Dice, entonces, ¿de dónde viene Goliat? Pero olvidamos una cosa, que todos estos hombres, gigantes o no gigantes, murieron en el diluvio. Porque en el diluvio solamente quedó Noé, su esposa, sus 3 hijos Esos tres y no. sus 3 nueras. O sea, quiere decir que no quedó ningún gigante. ¿De dónde vino Goliat? Goliat vino de los hijos de Anac, que estaban en la tierra en la tierra de Canaán, y que era una deformación genética, porque tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Oh, puede ser un ¿Me entiendes? gigante. Probablemente era un pacto satánico, no sé. La cosa es que nacieron así para tratar de detener el plan de Dios de que el pueblo de Israel conquistara la tierra de Canaán. Luego dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad o la perversidad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de su pensamiento, del corazón de ellos, era de continuamente hacer el mal. Dice...
Aquí entra una palabra muy interesante que dice, y dice que Jehová Dios vio la maldad de los hombres, la perversidad. Entonces le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón porque ver que ellos ya no pensaban ni siquiera en lo correcto, excepto Noé, que encontró gracia ante él, porque era justo. El 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dice, dice, por lo cual cuando se llega de... Bueno, le dolió en su corazón. La palabra que se usa para arrepintió, hay un versículo que dice, dice en Números 23, 19. Quiero que Números 23, 19, léelo, Felipe. ¿Número qué? 23, 19. Dice el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y aquí entramos en un problema porque dice, se arrepintió Dios. Vea lo que dice Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ajá, ¿Sigo? nomás ese versículo. Sí, pero todavía falta. Ok, dale. Él dijo, yo no harás, hablo y no lo Ejecutaré. ejecutará. Ok. Dice que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sin embargo, el versículo 6 dice que sí se arrepintió. En español solo hay una palabra para arrepentirse, en hebreo no. Dice, en hebreo dice la palabra nashan, significa cambiar de parecer, mientras que shov indica el sentido de volverse o retomar de un mal camino o de un camino pecaminoso. El término nashan aparece 40 veces aproximadamente en la concordancia hebrea, y mientras que shub aparece 1056 veces en el texto original del Antiguo Testamento. El uso del término nashan casi en todo se refiere solamente a Dios y no al hombre. Por lo cual, cuando se llega a decir en la Biblia que Dios se arrepintió, el texto bíblico original se refiere al cambio de parecer sobre el castigo o el mal que Dios había dispuesto a darle hacia el hombre impío, a menos que este último se arrepintiese. Lo que quiere decir shub. La palabra arrepentirse en hebreo para el hombre es shub, que quiere decir volverse de su mal camino o de su camino pecaminoso. Pero cuando se refiere a nasham, cuando habla la Biblia en español que dice que Dios se arrepintió, es el verbo nasham, que quiere decir cambió de parecer. Eso es muy diferente a decir que Dios se arrepintió. Dios cambia de parecer. Dios, por ejemplo, Dios dice en una palabra, o te arrepientes o te arreglas, o yo te voy a dar este castigo. Si la persona hace shub, se arrepiente de su mal proceder o de su camino pecaminoso, entonces Dios lo que hace es un nasham, cambia de parecer. Ya se arrepintió, ya no le voy a hacer lo que le dije. Pero cambia de parecer, no es que se arrepienta. Pero si... Hubo alguien que Dios le dijo que arreglara su casa, ¿cierto? Que se lo iba a llevar y él le clamó a Dios y Dios le dio. Right. Se arrepintió Dios y le dio. Pero él sí se 15 arrepintió. años más. Pero entonces, cuando de Dios habla que se arrepiente, es que Dios cambia de parecer. No es que Dios se arrepiente de que hizo algo pecaminoso. Eso no aplica para él. ¿Ok? Dice el versículo 7. Y dijo Jehová, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Otra vez, ¿qué
Cuando dice me arrepiento, ¿qué verbo es el que usa? Cambiar. Cambié de parecer. Porque, y dice, añade en hebreo, porque estoy exasperado de lo que porque yo jamás los hice así. Dice el 8, pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Ok, lean con cuidado el versículo 7. Y díganme, ¿qué fue lo que va a destruir y qué animales no va a destruir? Los reptiles y las aves. No, léelo. Dice, dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ok. Dice ahí que va a raer todo, ¿cierto? Pero no es cierto. Hay ciertos animales que no los va a matar. A los peces, todo lo del mar. ¿Te das cuenta? Está hablando de la tierra. No está hablando del planeta. Y fíjate lo que lo especifica. Habla de hombres, Hombres y reptiles. bestias, reptiles y aves. Pero no menciona los peces. Ya. No menciona nada del mar. Nada Pues del mar. Claro, porque claro, al Con llenarse agua, de se agua, mueren todos menos ellos. se fueron alzándose en igual que el agua. Entonces, decir Estaban que en una el mar tortuga, y en los ríos. que la tortuga y los animales que hay muchos en el mar, son seres que han vivido miles de años probablemente. Tenga sentido. Porque ahí no está hablando de los peces del mar. No. Y cuando habla de los peces del mar, habla de los monstruos marinos, de todo. ¿Cierto? Y esto es pura tierra, ¿no? Ujú, Hablaba de lo del aire, la tierra. ujú. Ahora dice el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea, quiere decir que la generación de Seth era perfecta. No había pecado. Ahora se entiende por qué en el capítulo 6 se meten con las mujeres y se mezclan y de ahí los hijos que nacen se vuelven dictadores, porque el pecado era más fuerte que la línea perfecta de Seth. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estuvo la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Dice, y hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. ¿Saben qué es la brea? Chapopote. Oh, Chapopote, esa es la brea. Dice, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, 450 pies de largo, o sea, 137 metros. De 50 codos de anchura, 75 pies o 23 metros de ancho. Dice, y de 30 codos su altura, 45 pies o 13.75 metros de altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de la elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso abajo, segundo y tercero. Dicen que en el primer piso, de hasta arriba, vivía él y los animales limpios. En el segundo piso vivían todos los demás animales. Y en el tercer piso lo usaban para desechar todo lo que los animales, todo el excremento de los animales. Y la parte de arriba era donde tenían todos los alimentos y donde vivían ellos y los animales limpios. De 3 pisos Ujú, era. 3 pisos. Ajá. Dice el 17, y he aquí que yo traigo un diluvio, una inundación de agua sobre la tierra para destruir toda carne en el que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Vuelve a repetir, en la tierra. Más no dice tierra y agua, ¿cierto? Dice, más estableceré mi
pacto contigo. Es el primer pacto que Dios hace con un hombre. El pacto de Noé. El pacto con Noé. Dice, y encerrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres o esposas de tus hijos contigo. Dice, estableceré mi pacto. Ese es el primer pacto. Cuando salen del arca, Dios hace otro pacto con Noé. Pero aparte de que lo hace con Noé, lo hace con la tierra, con los seres humanos. Dice el 19, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Ok? Versículo 7. Capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora fíjese lo que dice el versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. ¿Dónde es que leímos los animales limpios o los animales puros? En el versículo 4. No, en el libro de Levítico. Oh, sí. ¿Te acuerdas que dijo que hay animales puros y limpios? Sí. Entonces quiere decir que ya desde entonces Dios estaba enseñando animales puros y animales impuros. Puro ya. ¿Entiendes? Por eso ahora entiendes por qué, cómo es que Dios ya había mostrado desde entonces, ya había mostrado su palabra, ya había dado mandamientos. Y la razón es de que si Noé había sido justo y había sido un hombre perfecto con Dios, ¿por qué razón Noé había sido perfecto delante de Dios? Porque Noé cumplía todos los mandamientos de Dios. O sea, mandamientos ya había. ¿Ya te vas? Es que no he terminado todavía de hacer cuentas. No, pues entonces si quieren dejémoslo aquí. Sí, dejémoslo aquí. Va a ir tiene que ir a... Sí, a cerrar esas cuentas.